¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos un nuevo programa de Puerta Abierta y tal y como les avanzaba la semana pasada, el contenido del programa de hoy va a girar en torno al archivo histórico. Para ello nos hemos rodeado de quien mejor conoce o uno de los que mejor conocen esta instalación de nuestra localidad. Él es Francisco Escribano, cronista oficial de la villa. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues señores, con él vamos a hablar precisamente de esta instalación, para muchos seguramente pues desconocida, y bueno, pues queremos que la conozcan un poquito más y sobre todo hablar un poco del contenido que alberga, porque Francisco, ¿desde cuándo se tiene constancia de la existencia del Archivo Histórico Municipal? Yo la primera vez que entré al Archivo Histórico fue en el verano de 1974. Con mis estudios recién acabados, yo quería realizar una investigación concretamente sobre las repercusiones aquí en el pueblo de la crisis general por la que pasó España en el siglo XVII, y no solo España. Y ahora tendremos oportunidad de decirlo. Lo que me encontré fue un espacio muy reducido, una pequeña habitación con muchos documentos, donde figuraba el nombre de Archivo Histórico. Lo que no sé es cuándo eso existía así. Estoy hablando del anterior edificio del ayuntamiento, que hoy ya no existe. En un pueblo que hacia 1300 estaba constituido, pues los papeles que se van acumulando de la administración cotidiana, pasados los años, pues alcanzarían un gran volumen, y yo me imagino que irían separando los documentos de uso no habitual y los irían apartando. Yo no sé si los pondrían en un lugar donde pusiera archivo histórico o no. Respecto a esto, hay tres fechas que sí quisiera comentar, porque la acumulación de documentos pues hacía que muchas veces de bien ordenados tuvieran poco. Concretamente, en 1792 se pensó en ordenar los documentos del archivo. Se calculaban 3 meses y medio de trabajo con 4 personas durante 5 horas al día, y todo eso iba a costar unos 8.400 reales, una cantidad muy elevada para la época. No sé si lo llegaron a hacer, me imagino que sí. De cualquier forma, en 1881, al secretario de turno, el señor Aparicio Sureda, se le encargó y se le pagó una cantidad de dinero por ordenar el archivo. No sé si lo llegó a hacer. El caso es que algunos vecinos lo denunciaron porque decían que había cobrado, pero que no había ordenado los papeles. Y llegados ya al siglo XX, en 1909, ya hay 2 tomos encuadernados sobre eso, en el archivo histórico actual. Massimino Quadra se encargó de hacer un índice de la documentación que había hasta entonces. El origen de ese archivo histórico, pues ya digo, no lo puedo decir, pero sería muy antiguo. Hasta llegar donde nos encontramos ahora, ¿cuáles han sido esos lugares físicos que el Archivo Histórico Municipal ha ocupado, Francisco? Pues lo que yo he conocido, ya digo, en el edificio de ayuntamiento anterior al actual, era un reducido espacio, una habitación muy pequeña, con unas estanterías metálicas en el centro y otras recorriendo todas las paredes, y era un espacio pequeñísimo. En el mismo edificio, ya en los años 80 del siglo pasado, se habilitó otra sala un poco más grande, donde se celebraban conciertos. La sala de conciertos se partió por un tabique, parte se dedicó a juzgado municipal y parte al archivo histórico. Entonces había un poco más de espacio, pero no, seguía sin reunir las condiciones necesarias. No había el control necesario ni el mobiliario necesario, y sería en la legislatura de 2003 a 2007 cuando se traslada aquí a la Casa de Cultura, no donde está ahora mismo, sino en la planta baja, y posteriormente, ya en una etapa más reciente, se le dotó aquí en el piso superior de la Casa de Cultura, se dedicó un lugar que ahora veremos,
ya con unos armarios metálicos en mejores condiciones que desde luego estaba hasta entonces. Con una documentación de tal importancia, la verdad, por las palabras que comentas, Francisco, no se le daba mucha importancia a lo que era el archivo en sí, ¿no? Porque ni estaba bien colocado, estaba, bueno, ni siquiera en cajas, el hecho era un poquito así, quedaba... El local que me encontré, ya digo, era muy reducido en cuanto al espacio. Era una especie de cuarto trastero. Allí no solo había papeles, documentos, allí había cosas ya inservibles que allí iban almacenando. No había mobiliario, allí no se podía trabajar. Yo me encontré papeles, documentos que estaban ordenados por años, cronológicamente. Algunos estaban simplemente enrollados con una cuerda, otros enrollados, o sea, con un papel que los envolvía y con una cuerda que lo ataba. Había algunos que tenían dos pastas de cartón para darle un poco más de consistencia, y esa era la situación. Entonces, como estaba ordenado cronológicamente y no había espacio, pues la decisión que yo adopté pues fue seguir esa ordenación cronológica. Había errores en cuanto a la lectura de algunos documentos, en cuanto a los años, y hice un fichero manual, hecho a mano, con los documentos que había en cada año. Eso me llevó muchísimo tiempo. Yo he pasado en el archivo a lo largo de los años muchas horas, por amor al arte, hay que decirlo, ¿eh? En algún momento alguien colaboró conmigo, en una etapa muy breve, pero yo me he pasado muchas horas. Como decía antes, yo llegué con la intención de estudiar o de hacer un estudio de una época muy concreta, pero claro, primero tuve que ordenar todo aquello, que me llevó mucho tiempo. Al tiempo que iba ordenando, pues iba recogiendo datos. Y esa es la situación. Importancia, pues a mí la impresión que saqué cuando me encontré con aquello es que no se le daba demasiada importancia, o por lo que fuera. Yo siempre he pensado que, no ahora, sino desde siempre, de una persona, es decir, fija, contratada por el ayuntamiento, es decir, un empleado del ayuntamiento debería ser archivero o archivera y dedicarse exclusivamente a eso, pero ya digo, no ahora, sino desde hace muchos años, con lo cual pues la situación sería mucho mejor. Actualmente pues, la situación dista mucho de aquella que yo conocí en un principio, pero sí es verdad que debería haber un archivero. Y recuerdo una anécdota al respecto. Yo todos los días cuando iba en la sala de los policías yo pedía la llave del archivo. Y recuerdo que había un policía, que ya murió hace muchos años, que cuando iba luego a devolver la llave me decía, pero hay que ver, porque no era de aquí, hay que ver tanto la llave para acá y para allá, dice, para los papelotes que hay ahí, los papelotes que hay ahí. De ahí la pregunta que le hacía. Bueno, pues tras esa labor ardua y sobre todo de gran documentación, sí se ha podido, como digo, archivar bastante bien. Vamos a visitar ahora mismo el lugar físico donde se encuentra, como bien comentaba antes Francisco, en la última planta de esta biblioteca municipal. Visitamos el archivo. Francisco, cuando quieras. Pues como les decía, señores, nos encontramos ya precisamente en lo que es el Archivo Histórico Municipal, el actual Archivo Histórico Municipal, el actual emplazamiento, ubicación de este lugar tan importante para la historia de la localidad. Y como bien nos comentabas, Francisco, en esta ocasión, bueno, pues aquí ya podemos ver que la cosa se encuentra pues mejor archivada, con sus baldas. Coméntanos un poco cuáles son las características que presenta ahora el archivo. Bueno, una de las cosas que podemos ver son cajas con un lomo rojo. Hay que decir que la situación que yo contaba, que parece que no interesaba mucho el archivo, una vez que yo empecé a ordenarlo, pues ya se empezó a notar otra disposición en las autoridades.
siendo alcalde Antonio González Manzaneque, del 79 al 83, el concejal del archivo era Gregorio Quirós. Fue entonces cuando se compraron las cajas, luego ha habido que comprar más, y con el impulso del que era concejal de Cultura también por entonces, Rafael Olivares, la verdad es que se avanzó bastante. Lo que pasa es que, como decía antes, en cuanto al espacio, pues era todavía un espacio reducido. Hoy en día pues son armarios que son móviles, con baldas de arriba abajo, y hay aquí pues algo más de 1.500 cajas. 1.500 cajas. ¿Tenemos una estimación más o menos de la documentación que puede existir en el archivo? El número me refiero, ¿no? La cantidad de documentos, bueno, yo imposible, ¿verdad? Nunca he hecho el cálculo, pero son inmensidad de documentos, ¿no? 1.500 cajas. Son 1.500 cajas, sí. Podemos hacer un poquito para abrir y ver, bueno, pues todas estas inmensidad de cajas a las cuales se refería antes Francisco, que contienen, bueno, pues todo lo que es la historia. Francisco, ¿qué requisitos hacen falta para que los documentos empiecen a formar parte del archivo del ayuntamiento, pasen al archivo histórico? Pues en esto, pues yo supongo que el ayuntamiento tiene unas normas, y si no las tiene, pues debería haberlas, ¿no? Cada cierto tiempo, cuando yo empecé a ordenarlo, por la falta de espacio, pues me fijé como límite el año 1939, porque era imposible, en el primer local que hubo era imposible moverse. Luego, posteriormente, pues ha ido llegando más documentación, alguna durante el año pasado, es decir, en época bastante reciente. Yo estimo que cada 30 años aproximadamente, o 20, 30 años, desde el archivo general del ayuntamiento, o incluso más años, porque habrá documentación que todavía necesiten, pero vamos, la documentación que ya no es habitual, pues debería ir engrosando los fondos del archivo histórico, cada cierto número de años. Y ya digo, pues yo por lo que he conocido en el tiempo que estoy relacionado con el archivo, pues ese traspaso ha sido mínimo en cuanto a ocasiones. Pero ya digo, cada 20, 30 años, más o menos, debería pasarse documentos de un archivo a otro. ¿Y qué tipo de documentos podemos encontrar en el archivo? Pues hay documentos de todo tipo, desde los más antiguos, que son las cartas privilegio que daban los maestres de la Orden de Santiago para favorecer que gente de otros lugares viniera a repoblar. Esto sobre todo pues ya pues en el siglo XIII, cuando los reinos cristianos avanzan hacia el sur. En esta zona concretamente fue la Orden de Santiago la encargada de la repoblación, y esos serían unos documentos. Hay unos 7, 8 cartas privilegio, si contamos ya la época de Carlos I, que recoge todas y las resume para reconocer esos privilegios de la población de Campo de Cristana. Lo de privilegios entre comillas, ¿no? Son concesiones para favorecer la repoblación. Lo que pasa es que unos maestres iban repitiendo la de los anteriores, a lo mejor añadían alguna norma más, y serían los más antiguos. Luego pues hay los libros de actas de las sesiones municipales, son muy interesantes, por supuesto. Documentación de carácter económico, pues sobre todos los documentos sobre los bienes de propios, los bienes del ayuntamiento, los bienes del común, que los hay desde bastante antiguo. Los presupuestos municipales, que es algo que ya se empieza a configurar de manera racional pues a mediados del siglo XIX, lo que no quiere decir que antes no haya documentos de carácter económico, claro que los había. Protocolos notariales, que hasta bien avanzado el siglo XIX, los notarios o la documentación notarial, una vez que fallecía el notario, tenía que pasar al archivo de los ayuntamientos. Expedientes judiciales, no hay que olvidar que los alcaldes, y concretamente los de Campo de Cristana en otros siglos, también tenían competencias judiciales.
eran jueces en primera instancia, aunque hubo un tiempo en que eso se les arrebató y luego lo tuvieron que recuperar, pagando mucho dinero, como veremos ahora. Hay documentos muy variados que de una manera o de otra pues informan sobre instituciones como el Pósito, el Hospital de San Bartolomé, bueno, pues documentos Infinidad, de todo tipo, ¿no? Documentos de mucho tipo. Y antes lo hablábamos también fuera de cámara, ¿de qué manera bueno, pues las leyes actuales, como el tema de la protección de datos, pueden llegar a afectar a un archivo? Porque claro, ahora todo lo que se maneja o se intenta no es con nombres, sino a través de otra serie de datos. ¿De qué manera puede afectar esto? Pues sí, yo por lo que he visto, pues se habla de periodos de 50 años, desde que, pues, no sé, una persona ya no existe, pues el poder dar datos concretos. Es decir, que con estas leyes actuales, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero ya digo, pues alrededor de 40, 50 años y a veces más, depende del tipo de datos que se quiera sacar a la luz. Eso se debe tener muy en cuenta, sí. Bueno, señores, pues de todos estos archivos que aquí tenemos, pues hemos entresacado algunos documentos importantes, los hemos sacado precisamente fuera y queremos hablar de ellos. Vamos precisamente fuera a la sala y vamos a seguir hablando de todo lo que tiene este archivo histórico. Bueno, pues gracias sin lugar a dudas al conocimiento que Francisco tiene sobre esta instalación. Él ha sido precisamente el que ha realizado pues una selección de algunos de esos documentos que hemos puesto sobre esta mesa y que nos gustaría, Francisco, pues que nos hablaras, porque no sé si serán los más antiguos que forman parte del archivo o por lo menos que tienen un gran interés. Pues estos dos son los más antiguos. Forman parte de eso que decíamos antes, cartas, privilegios que concedían los maestres de la Orden de Santiago a quienes venían a repoblar o para tratar de atraer a gente que viniera a repoblar estos lugares, pues cuando se hace la repoblación a partir del siglo XIII. Concretamente solo se llevan un día de diferencia, son del año 1371. Lo que ocurre es que ahí en el desarrollo del contenido hacen referencias, porque van avanzando hacia atrás en el tiempo y llegan prácticamente hasta 1300, 1310, aunque el documento está firmado por el maestre de turno en 1371. Todas estas, porque solo son una muestra de las que hay, cartas privilegio de los maestres, luego en 1523, esto es de Carlos I, cuando Carlos I asume los cargos de maestre de todas las órdenes militares, confirma los privilegios dados por los maestres anteriores desde el siglo XIV. Y se puede decir que es un poco como el resumen de todas las cartas privilegio. Algún documento también interesante es este, yo entiendo que es muy interesante. Es el primero en el que he visto a todo color el escudo del pueblo. Es un documento de 1609. Antes decía que los alcaldes de Campo de Cristana, desde antiguo, tenían la facultad de administrar justicia en primera instancia, eran jueces de primera instancia. Y en 1566 hubo una reorganización administrativa por parte de Felipe II y Campo de Cristana se quedó sin esa facultad de sus alcaldes. Digo alcaldes porque había dos alcaldes a la vez en aquella época, en aquellas épocas, uno por el Estado Noble y otro por el Estado General. En 1609 recuperan la facultad de administrar justicia en primera instancia, y esto fue así pues hasta que ya empezó a haber constituciones en España, ¿no? Con la de Cádiz en 1812. Pero no fue una concesión graciosa del rey Felipe III, al que vemos también aquí encabezando la carta, sino que fue en realidad una compra. En aquella época el Estado necesitaba mucho dinero y vendía de todo, títulos de nobleza,
y hasta la jurisdicción en primera instancia. 22.000 ducados tuvo que pagar, mucho dinero, el ayuntamiento, el pueblo, no los tenía, tuvo que pedir préstamos y al final todos esos préstamos, el titular fue el Cabildo de la Catedral de Segovia. Y durante años y años y años te encuentras documentación donde se habla del censo con Segovia. Era que iban renovando los préstamos, así que el pueblo se tuvo que endeudar para recuperar esa facultad para sus alcaldes. Es una pequeña muestra de todo lo que hay. Aquí tenemos una... Antes me preguntabas por documentos, los documentos de carácter fiscal hay muchísimos. Y cuando no había todavía modernos censos demográficos, los documentos de carácter fiscal nos sirven para ver los vecinos que había, no digo habitantes, sino vecinos, cabezas de familia. Un documento fiscal muy importante es el llamado Catastro del Marqués de la Ensenada, de 1752. Son 8 tomos como este. Puedo decir que me los he leído página por página. Por ejemplo, no se puede, como yo hice, publicar un estudio sobre los molinos de viento, cuando eran 30 y tantos, sin consultar el catastro del Marqués de la Ensenada. Concretamente, este se refiere a los eclesiásticos, los que había a mediados del siglo XVIII y las propiedades que tenían cada uno. Están recogido todo en este tomo. Así que sería un documento de carácter fiscal. Lo que pasa es que, como vienen reflejados todos, y en este caso sí, todos los habitantes del pueblo, pues tiene una importancia demográfica. Aparte que nos sirve para ver las diferencias sociales en cuanto a riqueza que había entonces. Medios de comunicación también estoy viendo, o antiguos medios de comunicación como El Pueblo, estos son de 1904, solo son algunos ejemplares que se conservan aquí. El periódico Sancho Panza, eran periódicos de 4 páginas. Sí. 4 páginas, y tenían sus suscriptores. Por ejemplo, el Sancho Panza, leo la cabecera: periódico semiserio y completamente independiente, 5 céntimos valía. Y este otro era un periódico republicano, en 1904 también, El Pueblo. Curiosamente, su razón social era la casa de mi bisabuelo, Evaristo Sánchez Quintana, en la calle Alcázar. Allí era donde se administraba el periódico. Son publicaciones de aquí, locales, claro. Son locales, y no eran las únicas, había más, simplemente es una muestra. Y tenían su publicidad. Gran posada a cargo de Manuel González Ortega. Establecimiento tipográfico del pueblo, era donde se hacía el periódico, en la calle Alcázar, número 23. Los pedidos, decía aquí, se dirigirán al administrador de este periódico, don Desiderio Vázquez, que era yerno de mi bisabuelo. Curiosamente, y tengo aquí un diccionario de 1803, un diccionario de la lengua española, le faltan las cubiertas, de 1803. Muy interesante. Muy interesante. Un diccionario, se puede decir, bueno, pues su lugar es en la biblioteca, ¿no? Pero, claro, es que tiene un significado histórico importantísimo, porque yo me acuerdo que, consultando documentación de otros siglos, muchas veces acudía a este diccionario para ver el significado de palabras que ya no se utilizaban, que no se utilizan. Entonces, tiene una importancia histórica extraordinaria. Ya digo, esto es una simple muestra de los muchísimos documentos que podemos encontrar en el archivo. Sí, porque a raíz de lo que comentabas esto último, el hecho de que estamos hablando de siglos atrás, una lengua que no es como la de ahora, sino precisamente ese castellano antiguo, pues estas palabras, estas letras que prácticamente son ininteligibles para muchos de los que no tenemos casi relación con el archivo. ¿Cómo se puede llegar incluso a descifrar pues lo que pone en legajos así? Para empezar, antes no lo había comentado, estos son pergaminos. Son pergaminos, es piel de cordero tratada, y sobre el lenguaje utilizado, ¿no? La lectura. Claro, una de las asignaturas que yo estudié fue en tercer curso, en Madrid, fue paleografía.
Sin conocimientos de paleografía, difícil es poder entender lo que dice aquí. Utilizan mucho las abreviaturas, y no solo estamos hablando del siglo XIV, pero en el XV, en el XVI, en el XVII. Ya del XVIII se va leyendo algo mejor, del XIX algo mejor, claro, estamos hablando de manuscritos. No solo es que utilicen muchas abreviaturas, es que a veces, y esto está muy bien escrito, a veces pues te encuentras documentos, lo más normal, con letras o con palabras que las escriben de forma diversa, la misma palabra, de forma diferente, es decir, es bastante complicado. Aparte de conocer algo de paleografía, desde luego la práctica es lo que te hace entenderlos. Sí. En este, por ejemplo, como curiosidad, lo cito, en la línea sexta dice así, con muchas abreviaturas: del Campo, de Villajos, de Posadas Viejas, de Cristana. Son los 4 pueblos que había. El Campo fue creado hacia 1300 o poco antes, y hacia el Campo acabaron viniendo los pobladores de esos 3 lugares que además del Campo he citado. De manera que ya en esta documentación, en esta carta concreta, pues ya se habla de Campo de Cristana. Acabó llamándose así, el Campo de Cristana, con el delante, el campo de Cristana. Pero en realidad, luego las cartas van reproduciendo los 4 pueblos, aunque ya no existían 3, porque como el maestre de turno lo que hacía era confirmar la carta privilegio de los anteriores, pues las copia como la habían escrito los anteriores. Francisco, el gran trabajo que has tenido siempre con el archivo, yo me supongo que te haya hecho pues el encontrar documentación muy valiosa que te ha servido al tiempo también para realizar esos trabajos de investigación, algunos de los cuales han visto la luz, otros que seguramente la vean por la gran cantidad de información que has podido encontrar, ¿verdad? Sí, cualquier estudio que abordes requiere la utilización de documentación de distintos archivos. Yo he utilizado mayormente el archivo municipal, pero hay otros archivos que he tenido que utilizar, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Indias, y en estos casos sin pisarlos, porque ya tienen la documentación digitalizada, se puede consultar a través de Internet, pero en el caso del archivo municipal, cuando he abordado una época, el estudio de una época, lo que hago es un barrido de la documentación. Voy viendo la documentación que hay de esa época. Por ejemplo, tengo un estudio bastante avanzado del siglo XVIII, y lo que he hecho es hacer un barrido, todavía me queda algo, de toda la documentación del siglo XVIII. Eso me ha llevado muchísimo tiempo y me va a seguir llevando todavía más. Así que para mí todo es interesante. Una de las tipos de documentación que encontramos aquí es correspondencia, entradas, salidas. Pues en cualquier escrito que el gobernador civil de turno dirige al alcalde o el alcalde a la diputación, etcétera, o a cualquier instancia superior, te puede proporcionar datos muy interesantes. Y abrir una nueva línea, claro, eso es lo que... El trabajo de investigación lleva mucho tiempo, tienes que tener, pues eso, una buena motivación, porque si no, pues te cansarías enseguida. Así que... Porque es como decimos, el archivo histórico es el que mayor cantidad de información tiene de nuestro pueblo, pero hay otros muchos archivos en Nacional, donde podemos también encontrar cosas de Criptana, y en muchos otros... En muchos de ellos podemos encontrar documentación referente a Campo de Cristana, de carácter muy diverso. Por eso yo alguna vez, cuando empezaba con todas estas cosas, alguna vez escribí que la tarea de sacar a la luz la historia de nuestro pueblo no es tarea de una persona, ni de 2, ni de 3, sino de muchas, en todas las épocas, porque lo que alguien o lo que investiga una persona luego es puede ser complementado por lo que investiga otra. Es decir, que es una tarea que no es algo de hacer, me voy a poner este año y este año me voy a dedicar a esto. Pues
podrás sacar información, pero desde luego la historia de nuestro pueblo, como la de cualquier pueblo que tiene siglos de historia, es una historia densa y es algo que necesita la colaboración de muchas personas. Has comentado el hecho de la digitalización de los archivos. De hecho, bueno, pues el de Campo de Cristana está precisamente en proceso de digitalización, un trabajo también complicado, arduo, de mucho tiempo, pero al tiempo importante, porque gracias a eso puedes encontrar o tener acceso a la documentación de manera muy directa, claro, y sin precisamente tocarla, ¿no? Es lo que muchas ocasiones puede ser lo que yo tuve que hacer para elaborar ese fichero tan simple que hice en un primer momento. Efectivamente, la digitalización, aparte de facilitar el trabajo del investigador, lo que hace es proteger la documentación, porque si hay que estar manoseando continuamente esta documentación, bueno, por ejemplo, lo del catastro de Ensenada, cada vez que pasas una hoja, eso es tinta que en su momento quedó ahí, pero que eso se puede ir perdiendo si se manosea demasiado. Entonces la digitalización es algo muy importante. Por un lado, para preservar la documentación y por otro lado, para facilitarle el trabajo del investigador, que sin moverse de su casa, cuando lo que está digitalizado ya se puede consultar vía internet, pues eso facilita muchísimo el trabajo. La manipulación, por lo tanto, de todos estos documentos tiene que ser exquisita y exhaustiva, claro, para evitar, claro, con mucho deteriorarlos. Cuidado. Cuando no hay más remedio que tocar la documentación, pues con mucho cuidado. Cuando se almacena en cajas, pues ya vemos aquí que se protege con estas hojas en blanco para evitar precisamente el deterioro. En las cajas hay que procurar que no haya demasiada documentación apretada, porque eso puede también colaborar con el deterioro de los documentos. Así que hay que ser muy cuidadoso con todas estas cosas. Bueno, señores, pues nuestra intención ha sido esta, acercarles el contenido de nuestro archivo histórico municipal, invitarles a que vengan a conocerlo, a visitarlo, bien a través de ese fichero digital que se está realizando o bien conociéndolo físicamente. Y me gustaría, Francisco, pues que fueras tú quien invitara eso a las personas que nos están viendo, pues acercarse a la historia, que como bien comentabas, que la historia no es cuestión solo de una o dos personas, sino que entre muchas pues se puede ir haciendo cada vez más rica. Pues sí, a lo largo del tiempo, yo creo que la primera exposición que se hizo fue en diciembre de 1984, me acuerdo que yo di una charla en la planta sótano del Casino Primitivo sobre el archivo. Hubo una exposición que acompañó aquello, en 2011 se ha hecho otra exposición en el Pósito, y luego, pues cuando finalizan los cursos de la Casa de Cultura, a veces se ha expuesto alguna documentación, y a veces con fotocopias, ¿no?, para evitar el deterioro. Entonces, para empezar, esto no es como una biblioteca que uno va, pide un libro, se lo dejan, se lo puede llevar a casa y luego lo devuelve. Es decir, y es algo bastante sensible. A través de exposiciones sí que se puede dar a conocer. Y luego, cuando alguien quiera, en realidad, pues meterse a realizar alguna investigación, bueno, hay un procedimiento. Lo primero es pedir permiso al ayuntamiento. Y aparte de eso, en la Casa de Cultura hay cursos de historia local. Yo creo que es una buena manera de acercarse. Hay un problema, por lo que decíamos antes. Si alguien quiere estudiar algo de otras épocas, a lo mejor se encuentra con la dificultad de la lectura. Por eso es bueno, ya que existen estos cursos de historia local, asistir a ellos. Yo empecé en el año 91, el último que di fue en el 2005, luego vinieron otras personas y actualmente este curso también lo hay. Y yo recuerdo que con mis alumnos, pues aparte de conocer la historia, yo quería que ellos también hicieran de aprendices de historiador, y algunos, después de venir varios años a los cursos, con el correspondiente permiso del ayuntamiento, han seguido viniendo a hacer sus trabajos. Y cuando estaban conmigo en algún curso, alguna vez lo hicimos, en lo que, colaborando ellos y yo, publicamos algunos trabajos de investigación realizados por estos alumnos. Así que yo
indicaría sobre todo esa vía, la vía de los cursos de historia local. Y luego es verdad que periódicamente, bien porque se conmemore pues, la efeméride que sea, pues no está mal el hacer exposiciones, como se hizo en el 2011 en el Pósito, sobre una muestra, claro, de la documentación, porque la documentación que hay ahí es enorme. Así que eso es lo que hago, animar a que todos nos interesemos por nuestra historia, apreciemos lo que tenemos aquí, lo que otros investigando y publicando hacen, porque cuando cogemos un libro vamos leyendo y a lo mejor si nos interesa mucho, en 2 ratos no lo leemos, pero hay que pensar que detrás de cada página hay no solo horas, sino días, semanas, meses y años de trabajo, Así que eso es lo que hay que apreciar. Y si quieren participar directamente, pues nada, la Casa de Cultura y los cursos de historia local es un buen medio para ello. Un buen inicio, el saber no ocupa lugar y si es del municipio, mucho más. Bueno, pues Francisco, muchas gracias por habernos, como digo, acompañado en esta visita que hemos realizado al archivo. Señores, con él también estaremos la semana que viene porque él lo ha comentado. Uno de sus trabajos principales ha sido precisamente el relativo a los molinos de viento y queremos, bueno, pues también hablar con él sobre el mismo y volver a hablar, pues eso, sobre nuestras joyas, sobre nuestros molinos de viento. Eso será la semana que viene aquí en Puerta Abierta. Muchas gracias.